Yo soy José Francisco Ulloa Rojas, obispo de la diócesis de Cartago en Costa Rica. Quisiera compartir con todos y cada uno de ustedes un poquito el llamado que Dios me hizo al sacerdocio, por supuesto, pues a la vida episcopal. Yo creo que la vocación es un don de Dios, es un misterio que muchas veces nosotros no comprendemos cómo el Señor se fija, y concretamente en mí, para haberme llamado a ser sacerdote, para servirle a la iglesia. Puedo decir en primer lugar que yo nunca creía que iba a ser sacerdote por una simple razón. Mi mamá quedó viuda a los 4 años de casada y quedamos 3. Yo soy el hijo mayor, me sigue un hermano y 3 meses después de muerto mi papá nació una hermana. Mi mamá se dedicó a formarnos, a criarnos, a ayudarnos pues en nuestro crecimiento. Y por supuesto no era tan fácil, porque en aquel tiempo era difícil, pues no teníamos medios económicos suficientes, era apenas para sobrevivir. Y sin embargo, pues mi mamá, con su trabajo, con su esfuerzo, nos fue formando, educando. Y a ella le preocupaba mucho pues lo que era la educación. En mi pueblo había primaria hasta 3er grado, de tal manera que 4º, 5º y 6º debería viajar a otro pueblo bastante lejano para sacar estos grados de la escuela primaria. Y apoyado por mi madre, pues hice esos grados caminando todos los días 1 hora para llegar a la escuela. Y así yo saqué mi 6º grado, mi primaria. Y después, ¿qué hacer? Por supuesto, mi mamá tenía una ilusión de que yo al terminar mi primaria iba a colaborar con ella pues para que los demás hermanos, mi hermano y mi hermana, pues continuaran también. Sin embargo, Dios es maravilloso y aquí fue donde Dios como que me llamó, me sembró mi primera semillita de inquietud vocacional. En ese pueblo donde estaba yo en 6º grado hubo una misión donde llegaron 2 misioneros, precisamente redentoristas, y querían hacer la misión en la escuela. La maestra de religión nombró a 3 alumnos para que atendiéramos al misionero, para que nosotros le indicáramos cómo íbamos a hacer la misión en la escuela. Y éramos alumnos de 4º, 5º y 6º, yo estaba en 6º y por supuesto yo era el coordinador. Y entonces tuvimos un contacto directo con el misionero. Todos los días, varias veces tenemos que ir a la casa parroquial para indicarle la hora y el grupo con que tenían que reunirse. Y en un momento dado me dijo este sacerdote: ¿usted nunca ha pensado ser sacerdote? Eso me quedó a mí sonando, ¿verdad? Y que de verdad sí, pero yo no le puse mucha atención por la situación económica de mi casa. Sin embargo, el maestro, que era un maestro también excelente, siempre me dijo: usted tiene que estudiar, usted no puede quedarse así. Y yo siempre tenía ilusión de estudiar, porque pues para mí el estudio me fascinaba, me ayudaba muchísimo y yo me sentía muy contento. Y también tengo que decir sin ninguna inmodestia que no era tan mal alumno. Yo siempre saqué casi los primeros lugares en la escuela con mis compañeros. Por eso el maestro posiblemente se fijó que yo podía dar. En ese tiempo en Cartago, la ciudad donde ahora soy obispo, habían solamente 2 colegios. Un colegio muy antiguo, el primero en Costa Rica, de San Luis Gonzaga, y un colegio de religiosas que se llamaba el Sagrado Corazón de Jesús. Por lo tanto, solamente gente privilegiada podía ir a ese colegio. Los que estaban más lejos de Cartago, que yo vivía
a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad de Cartago, imposible. Pero en ese momento la maestra de religión me dijo, ¿usted no le gustaría ir al seminario menor? Y si usted quiere, pues yo le consigo una beca. Por supuesto, yo le dije, bueno, convenza a mi mamá, porque mi mamá nunca pensó esto. Mi mamá en un principio se resistió y dijo, bueno, yo no tengo medios económicos para pagar nada, yo pensaba que mi hijo me iba a ayudar ahora para sostener a los 2 hijos que vienen detrás de él, pero la maestra de religión me había dicho, ¿y usted en algún momento no ha pensado tal vez que Dios lo llama al sacerdocio? Y ya tenía la invitación que me había dado el padre redentorista. Yo le digo, bueno, en algún momento pues un padre me invitó, pero yo no lo he pensado. Me dice, bueno, ¿quiere ir al seminario menor? Digo, bueno, si me consigue usted una beca, yo estoy dispuesto, pero convenza a mi mamá. Y se vino, y mi mamá un poquito reticente, pero cuando le dijo, no, es que a lo mejor su hijo tiene vocación al sacerdocio. Y entonces mi mamá dijo, bueno, si Dios lo llama, pues yo no me pongo. Y así, entonces me fui al seminario menor, tenía yo 12 años, y comencé mis estudios allá. Y bueno, yo creo que ahí Dios me puso ya en el camino, en un camino que nunca me he detenido, hasta en este momento, pues que me encuentro acá. Yo divido mi vocación sacerdotal, bueno, yo me ordené el 19 de diciembre de 1964, como digo, a mí el seminario, que era la secundaria, sacar el bachillerato, ciertamente a mí no me costó. Luego entré ya al seminario mayor, a filosofía, cursé teología y pues Dios me dio ese privilegio de ser sacerdote el 19 de diciembre de 1964. Y Dios me ha llevado por caminos insondables, caminos que yo no he entendido, porque yo nunca pensé que iba a ir a estudiar a Roma, por ejemplo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que a los 6 meses de ordenado sacerdote me llamó el señor arzobispo y me dijo, tengo una beca para Roma y he pensado en usted. Y en octubre del año 1965, después de haber estado en 2 parroquias muy bonitas como vicario, pues me fui a Roma. Y en Roma pues estudié pastoral, sociología pastoral, y regresé en el año 67. Diríamos que esta etapa de Roma, que era cuando había una crisis muy grande entre los sacerdotes, pues a mí me reafirmó mucho mi vocación sacerdotal. Yo recuerdo mucho la figura del Papa Pablo VI, me tocó parte del Concilio Vaticano II, que fue maravilloso, allá con todos los obispos del mundo presentes en Roma. Y ahí yo creo que adquirí un sentido de iglesia hermosísimo. Ahí sentí yo que la iglesia hay que amarla, hay que quererla a pesar de situaciones tan difíciles como también se vivió en ese momento. Pero todavía hay más sorpresas. Dios lo sorprende a uno continuamente. Cuando me dice el arzobispo, mi querido arzobispo que me ordenó, me dice, mira, el director internacional del Movimiento por un Mundo Mejor, que es el promotor de la renovación conciliar, me ha pedido un sacerdote. Pero yo aquí no puedo darle porque todos están ocupados. Tú, que vienes de Roma, si quieres, ¿por qué no te integras a ese movimiento? Y me costó un poco porque tenía que dejar Costa Rica e irme yo hacia afuera. Y precisamente yo le dije al director internacional, bueno, yo me voy a probar. Y me dijo, sí, claro. Y me mandaron a México, estuve un mes allá en preparación, en capacitación. Éramos 100 sacerdotes que habíamos de toda América Latina. Y por fin, bueno, me quedé 5 años. 5 años en México, 2 en el Distrito Federal, 4 en el norte, predicando precisamente y ayudando a todos los niveles de la iglesia para renovarse, para tomar una mentalidad posconciliar. Esa etapa para mí fue riquísima, una etapa que todavía me abrió mucho más perspectiva de iglesia. La iglesia que yo conocí antes del Concilio Vaticano II,
y la Iglesia que el Concilio Vaticano II trató de orientar a través del Papa Juan XXIII, que es el profeta, ¿verdad?, del siglo XX, que fue el que convocó ese Concilio Vaticano II, que fue revolucionario en la Iglesia, cambió muchas cosas. Y para eso pues había que ayudar a las comunidades, a los sacerdotes, a las religiosas, para que comprendieran y entendieran qué era la finalidad del Concilio Vaticano II. Pues esto me abrió muchas perspectivas. Estuve 5 años en este trabajo, recorriendo todo México, también parte de los hispanos en el sur de Estados Unidos, Centroamérica. Éramos unos 20 sacerdotes de diferentes países del mundo y con unas religiosas que nos ayudaban y grupos también de laicos y laicas. Esto para mí fue algo riquísimo. A los 5 años, y esto cuento yo, casi nadie lo sabe, pero es interesante, porque se abrió un centro de movimiento por un mundo mejor en África. Se abrieron 3, uno en África, en Mozambique, otro en Corea y otro en Brasil. El director internacional nos pidió a nosotros que si queríamos ir a esos centros, los que teníamos un poquito de experiencia, y que pusieran en orden de gusto. Por supuesto, yo siempre había soñado con África, desde seminarista quería una experiencia en África. Y yo puse Mozambique 1, Brasil 2 y Corea 3, porque por supuesto Corea pues con el idioma es muy difícil. ¿Cuál fue la sorpresa? Que me nombran para Mozambique. Pero en ese momento también me llama el arzobispo para Costa Rica, que ya tenía que regresarme, que ya el permiso había terminado y que me necesitaba urgentemente en Costa Rica. Yo sentí mucho porque una experiencia muy linda que iba a realizar como misionero ya en África, pero bueno, me vine a Costa Rica. Y me vine y me llamaron al seminario. Es la otra etapa riquísima que me preparó esta experiencia que tuve en México con este movimiento de renovación conciliar. Cuando yo venía para el seminario, ciertamente yo tenía pues como temor formar sacerdotes en aquella situación a la luz del Concilio Vaticano II, ¿cómo? Yo no me sentía suficientemente preparado. Y así vine por obediencia, vine pues pensando de que los sacerdotes tenían que formar a los futuros sacerdotes de Costa Rica, pero yo no venía con muchos deseos de que tenía yo ese carisma para el seminario. Bueno, llegué, los 3 formadores que había en ese tiempo tenían una ilusión de que yo les trajera toda la renovación para un seminario. Y así me lo plantearon. Usted viene aquí a traernos todo lo novedoso de un seminario. Tenemos que cambiar este seminario. Y usted es el que nos va a cambiar. Bueno, esto para mí era un desafío. Gracias a Dios, poquito a poquito, fuimos cambiando algunas cositas y creo que el seminario sí tomó una nueva orientación. Y donde yo pensaba quedarme muy poco, me quedé 20 años en el seminario. Me quedé 10 años de formador, ¿verdad?, y de profesor, y luego 10 años de rector. Una etapa también maravillosa. Sabemos que ser formador en el seminario no es tan fácil, sin embargo, con la ayuda de Dios y uno pues está al servicio de la iglesia. Esa fue una etapa también que yo quise mucho como sacerdote, yo formé más o menos en mis 20 años unos 200 sacerdotes, más o menos de Costa Rica y otros de otros países, porque Costa Rica recibía seminaristas de Panamá, recibía de Nicaragua, de El Salvador, tuvimos de Guatemala y hasta de Puerto Rico. Entonces era un seminario muy activo, muy bonito, teníamos muchos seminaristas. El Papa Juan Pablo II, el Beato Juan Pablo II, vino a Costa Rica en el año 83 y en la juventud suscitó unos deseos vocacionales, de tal manera que después llegamos a tener 225 seminaristas, 225 seminaristas en el seminario. Entonces fue como un florecimiento de vocaciones hermosísimos en Costa Rica. A los 20 años, pues yo ya no quería continuar el seminario porque era necesario que llegara sangre nueva. Y yo tuve también una oportunidad muy grande de sugerir a los señores obispos que preparáramos formadores. Y mandamos a Roma varios sacerdotes que vinieron muy bien preparados. Por lo tanto, ellos que siguieran
la, el- la misión de la formación. Y otra sorpresa, que también para mí, digo, el Señor me ha tenido a pura sorpresa en mi vocación sacerdotal. Y sobre todo, yo creo que la disponibilidad de un sacerdote para aceptar los caminos del Señor son importantísimos. Yo he sido siempre disponible para lo que mis superiores, lo que los obispos a los cuales yo serví me indicaran. Yo nunca dije que no, siempre estaba dispuesto. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el arzobispo me nombra párroco y rector del santuario de Nuestra Señora de los Ángeles. Porque yo, mi familia y yo nací a los 10 kilómetros al norte de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Entonces, yo desde niño le he tenido una devoción entrañable a la Virgen María. Y mi mamá nos inculcó a nosotros esa devoción a la Virgen María, de tal manera que como buen cartaginés, ¿verdad? Yo llevo a la Virgen María en el corazón desde la cuna, podríamos decir así, porque mi mamá tenía una costumbre muy bonita de la primera visita que hacía era a la basílica, a consagrarnos a la Virgen de los Ángeles. Entonces la Virgen de los Ángeles ha sido para mí alguien que yo siento que a ella le debo mi vocación y ella me ha llevado de la mano, ¿verdad?, a lo largo de mi vida sacerdotal. De tal manera que cuando me nombraron párroco, el arzobispo me preguntó: ¿qué te parece? Bueno, yo jamás le dije que no. Le digo: bueno, si usted cree que yo puedo ser párroco, pues encantadísimo. Mi corazón estaba feliz porque la Virgen de los Ángeles pues casi me atraía de nuevo a Cartago, donde yo había salido hacía ya más de 27 años, como 27 años, que no había estado trabajando ni en la arquidiócesis a la cual pertenecía, ni en Cartago, mi provincia. Estuve 3 años feliz, que han sido también uno de del tiempo de sacerdotal más bello que tuve, porque todo lo que había aprendido antes, lo que había experimentado, yo como que lo puse aquí en práctica. Fue como una síntesis de todo mi sacerdocio anterior. Entonces fue una parroquia que yo traté pues de dinamizarla, una parroquia que traté de darle toda la visión de santuario y creo que logré ciertas cosas interesantes que todavía perduran después de 18, 20 años de que estuve yo ahí. Bueno, pues otra sorpresa. Yo nunca había pensado en mi vida que el Señor me iba a llamar al episcopado. ¿Cuál fue la sorpresa? Que a los 3 años de estar como párroco, Dios me llama sorpresivamente como obispo de un vicariato apostólico que se llama Limón, de las más difíciles de Costa Rica, que está en el Atlántico, en el Mar Caribe, sustituyendo también a quien me llamó para el seminario que era el rector, Monseñor Coto. Y bueno, también me sorprendió. Yo tan feliz que estaba como párroco, cuando llegué a la nunciatura y que el nuncio me comunicó, yo le dije: pero señor nuncio, si yo estoy en una parroquia apenas comenzando, era mi única parroquia que había tenido durante mis 27 años de sacerdote, y yo estaba tan ilusionado. Y me dice: no se preocupe, el Papa le ofrece a usted una parroquia mucho más grande que la basílica, que es el Vicariato Apostólico de Limón, pero que conmigo lo elevaron a diócesis. Entonces yo fui el primer obispo de esta diócesis de Limón. Trabajé muy hermoso, de una manera preciosa ahí, ¿verdad? Porque ahí esta diócesis de Limón tiene muchas características. Primero, hay muchas etnias. Tenemos el grupo más grande de negros de Costa Rica. Hay indígenas. También tenemos una colonia china muy grande. Tenemos una migración muy grande de nicaragüenses. Entonces es muy variada la situación. Eso por un lado. Por otro lado, también es una comunidad en donde hay muchas sectas de otros grupos religiosos. Entonces, diríamos que aunque el catolicismo no es minoritario, pero sí es el más bajo en Costa Rica. 56% de católicos, el otro
4% pues se lo dividen otros grupos religiosos. Entonces había que establecer también un cierto ecumenismo, una cierta relación con otras iglesias, y realmente lo hicimos también muy bonito, trabajamos muy bonito. Pero lo que ahí en Limón se caracteriza es por los conflictos sociales. Ahí sí, hay mucho conflicto social porque son bananeras, son los muelles que están ahí. Por este puerto sale el 80% de la exportación costarricense y entra también el 80%. De tal manera que es un puerto muy importante y por supuesto hay muchos conflictos sociales. Y esto pues, también me ayudó mucho también por ejemplo, a mediar muchas huelgas, ayudar un poco en todo esto. Y esto lo viví, como digo, con una disponibilidad, con una entrega. Logré unir mucho a los sacerdotes, un equipo muy bonito de sacerdotes muy entregados en Limón. Otra sorpresa, cuando tenía yo 10 años y medio de estar en esta diócesis de Limón, el Santo Padre, ya no Juan Pablo II, el Beato, sino Benedicto XVI, me llama para que inicie de nuevo una nueva diócesis que es Cartago. Es decir, mi tierra natal, mi provincia natal. Que también fue una sorpresa, porque aquí está el santuario de Nuestro Señor de los Ángeles, aquí está mi familia, es donde yo me crié, donde yo nací, sí, algo muy importante. Entonces, en síntesis, la vocación, yo la llamaría es como un ponerse en manos de Dios, un dejarse llevar por Dios. Es decir, ponerse a disponibilidad de lo que Dios quiera a través de la mediación del obispo, a quien uno le ha dado una palabra pues de obediencia, que eso es lo lindo, una disponibilidad. Yo les digo mucho y les decía mucho a los seminaristas, sean disponibles ustedes, pónganse en manos de Dios, pero también en manos de su obispo, que es el que en nombre de Dios les va a indicar por dónde caminar. Y con este sentido yo me siento muy, muy realizado como sacerdote en todas estas etapas que yo he vivido, y yo diría que si el Señor me llamara a volver a nacer y me preguntara qué quiere ser, sería y le pediría sacerdote. ¿Y cómo? Igual como lo he vivido durante estos 46 años que llevo yo ya de sacerdote, que cumpliré Dios mediante en el mes de diciembre. 46 años de una vivencia muy hermosa, buscando pues siempre hacer el bien. No cabe duda pues que uno no es perfecto. Yo creo que el sacerdote tiene que esforzarse por ir conformando su vida con Cristo el buen pastor, pero siempre hay pues ciertas fragilidades, ciertas situaciones, limitaciones, pero esto no quiere decir que esto le impida a uno entregarse al servicio del pueblo, al servicio de la gente, tratar de que uno sea como el signo de la presencia de Jesucristo. Y sobre todo también para mí la Virgen María, que es la que siempre he sentido su cercanía, su presencia, porque ella es la madre de los sacerdotes y la madre de las vocaciones. Yo también le insisto mucho a mis seminaristas que pongan su vocación en manos de María, la mujer por excelencia, que respondió plenamente a la vocación que Dios le encomendó de ser la madre de Jesucristo. Pues también nosotros seguimos de una manera semejante la vocación de la Virgen María. Que la Virgen María pues nos acompañe siempre, la Virgen María acompañe siempre a aquellos muchachos que tienen alguna inclinación vocacional, y acompañe a nuestros seminaristas y sobre todo a nuestros sacerdotes, para que sigan sirviendo a la Iglesia con generosidad, con entrega. Y creo que ser sacerdote es lo máximo que le puede suceder a un hombre, ser llamado por el Señor. Lo importante es responder con fidelidad y con entrega.